Hablábamos el otro día de una agenda parlamentaria que nos muestra dos concepciones de la realidad, ¿no? Y la cual a este Senado, nos enteramos por medio del diario La Nación, se le fijó ya el temario, un año electoral, ¿no es cierto? Ya se le fijó el temario hacia adelante en 4 o 5 puntos. Es decir, mientras por la realidad, en lo cotidiano, en la vida diaria, en la calle, las demandas insatisfechas, la angustia de la gente, la canasta escolar, comenzaron las clases, no hay manera de comprar en función de los precios que hay, los precios, los elementos de primera necesidad, es decir, la subsistencia elemental, la angustia a la cual un país, con los recursos que tiene no debería haber argentinos sometidos a que sea una preocupación la subsistencia. No estamos hablando de la realización, del cumplimiento de objetivos trascendentes, estamos hablando de la felicidad, estamos hablando de comer. Es en este escenario donde nos sorprende nuevamente esta cuestión con el recurrir novedosamente a un instrumento, ¿no es cierto?, de 1912, para con eso mágicamente solucionar, como se decía, el tema de la falta de financiación, ¿no es cierto?, de la producción. Claro, es decir, algunos creen que estamos en Disneylandia, ¿no? Es decir, hay una agenda con temas angustiantes que acá no llegan, acá no estamos discutiendo el tema de los precios, acá no estamos discutiendo el tema de la emergencia alimenticia, acá no estamos discutiendo el tema de la soberanía alimenticia, no estamos discutiendo el tema de tarifas, 120.000 personas ya desconectadas de las redes de gases del país, y esto va a seguir creciendo. Y no estamos hablando solamente de calefacción, hablamos del elemento vital para poder hervir, para poder cocinar, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la salud en muchísimos lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, podemos seguir siendo sordos, ciegos, pero no se nos pida que seamos además mudos. Entonces, si la preocupación seria de este cuerpo, la preocupación, ¿no es cierto?, respetable de los autores del proyecto ha sido dotar de recursos económicos la actividad productiva, el mecanismo es muy sencillo: incrementen el consumo, que se den salarios, que no se devalúe la moneda, que no se le quite el salario a los trabajadores del bolsillo, que no se vulnere los derechos de prestaciones a la clase pasiva, cuyo objetivo, el 100%, es el consumo. Queremos reactivar la actividad económica, queremos reactivar las industrias. Señores, sencillo, facilitemos el consumo, démosle recursos a la gente. Ahora venir a sentarnos en medio de la debacle que este gobierno ha provocado, ¿no es cierto?, con tasas cercanas al 70%, donde los únicos negocios que prosperan son los negocios de la usura institucional y la usura no institucional, y aquellos monopolios energéticos que están en el negocio de los combustibles y la energía, son los únicos negocios que en la Argentina han funcionado, donde casualmente bastaría ver la conformación de las sociedades que las manejan y la vinculación con la política, para darnos cuenta de cuál es la intención de este gobierno. Entonces, que hoy, si yo recuerdo otras expresiones, otros momentos, cuando traíamos, ¿no es cierto?, alguna cuestión que era un parche, una curita, y nos faltaba, con buena intención, el senador que dijera que hoy vivíamos un día histórico, ¿no es cierto? Eso se dijo cuando se votó la reparación previsional, era un día histórico, veamos cómo terminó ese día histórico, ¿no?, en esa ley, que era una ley, ¿no es cierto?, no sé cómo decirlo, engaña pichanga, con el cuento, ¿no es cierto?, de generar una presunta mejora en los ingresos, se generaba una fórmula que los comprimía a futuro y fundamentalmente se daba lugar a un blanqueo escandaloso. Entonces, hacia la seriedad de este Congreso, de esta Cámara, exigir la remisión a recinto, exigir el tratamiento de aquellas cuestiones que hoy tienen urgencia, que son vitales, que tienen gravedad. Es decir, hoy tenemos una situación económica, me remito en la descripción simplemente de la cuestión financiera, la que hiciera el senador por Misiones. Hoy con esas tasas no hay manera de producir, no hay manera, y esto es una política deliberada.
O sea, el gobierno, además de la novedad, ¿no es cierto?, de la ley de Warrants, la política del gobierno, además de esta novedad, de convertirlo, ¿no es cierto?, en un derivado financiero, un nuevo derivado financiero, que apunta a eso simplemente, si esto va a terminar igual. Van a terminar jodidos los productores y la diferencia la van a hacer los que tengan capacidad, ¿no es cierto?, de invertir sobre estas cuestiones. Esto está claro. Entonces, no es serio. No puede este cuerpo hoy, ante la crisis económica que hay, pretender, ¿no es cierto?, de que estamos dando un elemento dinamizador de la economía argentina. Hoy la economía argentina lo único que la puede dinamizar es la capacidad de consumo de su pueblo. Esto es central entenderlo. Y este Congreso tiene la obligación de legislar y de proponer al Ejecutivo medidas tendientes a dinamizar ese consumo. En esta novedad, digamos, se suma a esta genialidad, ¿no?, de los cráneos que han entendido de que la manera de controlar la inflación es sacarle a la gente toda posibilidad de consumo al bolsillo, ¿no? El tema de emisión cero, vemos en qué va a terminar, y vuelvo a decir, cuando tenemos, ¿no es cierto?, una proyección de evolución de la divisa extranjera y una lógica expectativa, sobre todo, y eso que me corrijan los senadores que están vinculados al campo, si hay una cuestión central, ese es un tema cultural intenso, es decir, la primera actividad que denota humanidad es la agricultura. Es decir, la agricultura es la primera vez que en la evolución, en cientos de miles de años, el hombre hace algo para mañana. No había otra actividad para eso. De golpe de poder, una interrupción. Es decir, la agricultura no solamente es no era solamente la primera vez que el hombre se planteaba el futuro como ser racional, es decir, hacer tareas hoy para cosechar mañana, y que probablemente ni siquiera los hijos de quien sembraba iba a cosechar. Entonces es central en la cultura del agro el hecho del rinde de la cosecha. Si yo produzco, si hay más, el hombre de campo, el trabajador de campo, prefiere pasar privaciones antes que malvender su cosecha. Esto está claro y yo lo he visto y lo conozco. Y si yo tengo una expectativa, ¿no es cierto?, de devaluación monetaria, tengo una expectativa de crecimiento, de inflación, ¿no?, yo no voy a liquidar cosecha hasta que no tenga un mínimo de garantía. Y esta es la fantasía que hoy nos están vendiendo. Entonces, este Congreso tiene necesariamente, más allá de la imposición, ¿no es cierto?, del diario La Nación, más allá de la imposición de los señores Mañeto, tiene la obligación de generar una agenda autónoma, una agenda que haga frente a la realidad y a los reclamos de la gente. Entonces, esto, señores, es simplemente un parche que en realidad está condenado, porque cualquier buena intención, cualquier buen proyecto, ¿no es cierto?, que pueda realizarse en el marco de la conducción económica y política que hoy está vigente en nuestro país, está condenado simplemente a generar más acumulación de excedentes financieros en manos de aquellos que hoy cortan el bacalao en términos extraordinarios. Entonces, hacia la seriedad y al compromiso. No vamos a votar esta norma. Queremos discutir leyes financieras, discutamos en serio. Queremos discutir, ¿no es cierto?, la promoción de la economía, discutámoslo en serio. Comencemos, ¿no es cierto?, con restablecer niveles adquisitivos del salario. Cuando se hablaba, y lo hemos repetido hasta cansarnos, se nos amenaza siempre con que el Fondo Monetario Internacional le solicita a la Argentina reformas estructurales, fundamentalmente apuntando a una reforma laboral, ¿no es cierto?, y apuntando a una reforma previsional. Resulta que, entonces, el ejemplo que siempre damos es Grecia. Cuando la troika europea, cuando el Fondo Monetario, cuando el Banco Europeo agarra a los griegos, los mete en la morsa y los aprieta, le dice, ustedes me bajan un tanto por ciento las prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones. Aquí que Grecia tiene moneda dura, euro. No puede Grecia decirle al que cobraba por ley 120 euros, 1.000 euros, decirle, vos mañana vas a cobrar 500 euros. Entonces Grecia tiene que poner en marcha un debate parlamentario, ¿no es cierto? Tiene que modificar las leyes. Acá no. Acá simplemente con la picardía de la devaluación, de un día para el otro, los salarios, las jubilaciones y las pensiones, los argentinos en el bolsillo tienen la mitad de la plata. Pero como no basta esto, porque eso implicaría en realidad una voracidad con límite,
Y estos sectores políticos que llevan adelante este proyecto no tienen límite en la voracidad. Entonces, no solo les basta a través de la devaluación comerle los recursos a los trabajadores y a los jubilados, sino que además recurren a la genialidad de estos CEOs de dolarizar los insumos básicos que consumen los argentinos. Entonces tenemos tarifas, ¿no es cierto?, de gas que producimos acá, tarifa de la nafta que producimos acá, tenemos tarifas del pan, de la harina, tenemos tarifas de la carne, tenemos valores que están dados en función, ¿no es cierto?, de precios internacionales. Entonces tenemos la doble malaria encima. Este gobierno inventó la doble malaria. Te saco la mitad de la plata del bolsillo, te duplico, te triplico y te cuadruplico, ¿no es cierto?, lo que necesitas para vivir. Y cada vez la gente puede vivir, ¿no es cierto?, en condiciones desesperantes. Si no lo queremos ver, salgamos a la calle y en un lugar que ha sido siempre de riqueza en esta ciudad, que es un gigantesco condominio, ¿no? Condominio inmobiliario gigantesco, donde las empresas del interior, que producen del interior, tienen sus registros tributarios acá, se tributa por producción del interior de la capital federal. Esta ciudad gorda, ambiciosa, ¿no?, importante, además que puede generar, ¿no es cierto?, infraestructuras que son conmovedoras, y el turismo es muy importante, que vengan a ver esto. Esta ciudad, aún en esta ciudad, que tiene recursos que ni por asomo sueña una ciudad del interior, aún en esta ciudad está la gente durmiendo en la calle. Aún en esta ciudad ya hay comedores funcionando para darle comer, ¿no es cierto?, en los barrios a los chicos. Entonces, pongámonos los pantalones. Nos pusieron una agenda. La agenda era financiación de los partidos políticos, violencia en el fútbol. Además, todo esto generaron, ¿no es cierto?, vamos a entenderlo, porque de la misma manera que el sistema de persecución política, antes que el fiscal y el juez te masacren, previo genero la campaña mediática, donde te voy llevando al cadalso. Entonces tuvimos, ¿no es cierto?, todo el tema de violencia en saturación. Entonces, tema trascendente que el Congreso, en el medio de los quilombos que tenemos, el Congreso va a discutir violencia del fútbol, el Congreso va a discutir, ¿no es cierto?, financiamiento de los partidos políticos. ¿Y qué está pasando con la gente? Eso es lo que nos está pidiendo la gente. ¿Hay algún legislador acá presente que alguien le dijo, legislador, hay un clamor en mi barrio, la gente quiere, ¿no es cierto?, una ley transparente de financiación de partidos políticos, ¿no? No, entonces, digo, podemos seguir haciéndonos los tontos. Lo que pasa es que siempre tiene un límite esto. Es decir, nadie prevé la caída. Los sistemas, todos los indicios, quienes están metidos adentro, no los ven, no los leen. En el Palacio de Invierno se seguía bailando cuando la revolución estaba en marcha. En Versalles se seguía de fiesta cuando estaban, ¿no es cierto?, afilando la guillotina. Entonces, ¿este Congreso qué va a esperar para darle respuesta a lo que la gente quiere? Va a esperar que vengan, ¿no es cierto?, y nos quemen el Congreso. Entonces, señores, digamos las cosas como son. Es hora de exigir mínimamente un programa de control de precios, defender la canasta familiar, establecer una política, ¿no es cierto?, de sustento mínimo que garantice niveles proteicos. Cae el consumo de leche. Y no estamos hablando de la leche para el cafecito cortado que podemos tomarnos en la calle Florida, en Florida Garden. Estamos hablando de la leche, que es un alimento esencial y vital en la infancia. Eso está cayendo. Y este Congreso no tiene nada que decir de eso. Han caído todos los indicadores de consumo de alimentos populares. No tenemos nada que decir. Además, yo no he visto todavía un estudio que hable de la sustitución alimenticia. Como vamos eliminando proteínas, ¿no es cierto?, que son caras y reemplazándolas, ¿no es cierto?, Y es más, la harina alcanza niveles prohibitivos, harina, yerba mate, la base no ya de la alimentación, la base del mínimo confort, que es una taza de mate cocido, ¿no es cierto?, con un bizcochito. Ni eso. Entonces, este Congreso sigue, ahora que estamos discutiendo, Warran. Bienvenida a la novedad del 1912. Vamos a votar en contra.